Estaremos compartiendo nuestra predicación en la primera carta de Pablo a Timoteo. Busca ahí en su Biblia, primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Estaremos leyendo de los versículos 1 hasta el 8. Y leo en el nombre del Señor. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Bendito Dios, hemos leído tu palabra, Señor. Te queremos pedir humildemente, Señor, que como congregación tú nos hables, Señor. Que tú hablas a nuestros corazones, Señor. Que tú uses al predicador en esta mañana para poder exponer de la forma más fiel a tu palabra, Señor. Y así podamos ser nosotros edificados, Señor, por medio de tu palabra. Habla a tu iglesia, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le he puesto por nombre a esta predicación el alcance de nuestras oraciones. El alcance de nuestras oraciones. Esta es la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es probable que después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo, al salir en libertad, él se propusiera visitar Éfeso junto a Timoteo, su hijo en la fe. Y al proseguir a Macedonia, Pablo le pide a Timoteo que él se quede en Éfeso, con la tarea de confrontar a los falsos maestros que estaban con sus falsas doctrinas. Y eso lo vemos en el capítulo 1, verso 3, donde dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Pero el propósito de esta carta, queridos hermanos, según lo que leemos en el capítulo 3, versos 14 y 15, es enseñar instrucción de cómo uno debe conducirse en la iglesia de Dios. Lo leemos en el 3:14. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces en el capítulo 1 Pablo viene hablando con respecto a los falsos maestros. Después vemos cómo Pablo también agradece al Señor por su inmensa bondad, por su gracia, por su misericordia. Y ya en el capítulo 2 Pablo comienza a dar esta instrucción con respecto a la oración. Y leemos el capítulo 2, versículo 1. Dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esta palabra exhorto, dice Pablo, otras versiones lo traducen como recomiendo. Entonces, recomiendo ante todo, diría el apóstol Pablo. Y esta palabra ante todo puede significar algo que es primario, algo que tiene un orden de prioridad, lo primero. Entonces, lo que Pablo va a recomendar ahora es algo de suma importancia y debemos prestar oído nosotros en esta mañana. ¿Y qué es lo que Pablo va a recomendar? Esto que es prioridad. La respuesta la tenemos en el mismo texto: que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Recordemos que Pablo estaba escribiendo a Timoteo, que estaba en Éfeso a cargo de una iglesia que estaba cumpliendo una función de liderazgo, una función como de supervisor. Entonces todo parece indicar que esta instrucción, Pablo se está refiriendo a una oración pública, a una oración congregacional, a una oración evangelística, a una oración que hace la iglesia cuando se reúne. Y por el contexto, a una oración por otros. Dice, por todos los hombres. El apóstol Pablo quiere que ante todo se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿cierto? No obstante, aunque a esto está apuntando Pablo, a la oración congregacional, pública, también tiene una aplicación para nuestra vida personal de oración.
Y antes de dar una pequeña descripción de lo que significan estos aspectos de la oración, quisiera que reflexionáramos un poco también nosotros con respecto a nuestra vida personal de oración, con simples preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros con Dios en oración? ¿Es para nosotros la oración algo importante? Estoy seguro que todos los que estamos aquí diríamos amén. Sí, es importante y es muy importante. Y si es importante, ¿por qué no lo hacemos regularmente? ¿Por qué dejamos de hacerlo? ¿Por qué muchas veces preferimos el programa en televisión o la entretención o el deporte o lo que sea que tú hagas en vez de orar? ¿Por qué somos tan descuidados en nuestra vida de oración? ¿O acaso nuestras agendas están tan ocupadas, nuestras agendas laborales, de entretenimiento, están tan ocupadas que no podamos apartar un tiempo para orar al Señor? Queremos ser hombres y mujeres bíblicos, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. Pero para poder aplicar estas verdades bíblicas en nuestra vida, es necesario el poder del Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos ayude a poder hacer vida su palabra en nosotros. Esto no es solamente teoría, tiene que ver con una vida rendida al Señor en oración. Dios nos ha dado la oración como un medio de gracia para que nosotros nos acerquemos a Él en oración y para que podamos crecer también espiritualmente. Muchas veces nos preguntamos también por qué estamos tan débiles, por qué estamos tan expuestos a caer en las tentaciones, o por qué respondemos de tal forma, o por qué andamos amargados, o nos sentimos débiles. Y es por eso, a veces nos olvidamos que tenemos la oración ahí, tan cerca, en la cual podemos ir y doblar rodillas y encontrar fortaleza, encontrar ánimo, ser restaurados, pedir perdón y continuar. Leemos en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 y 17 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar. Y en Mateo 6, versículo 6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La oración debe ser parte de nuestra vida, queridos hermanos, y debemos dedicarnos a ella con responsabilidad. Así como tú y yo somos responsables para llegar al trabajo a tal hora y no fallamos, debemos ser así responsables también para dedicarnos a la oración. Entonces Pablo exhorta a que se hagan plegarias, ¿cierto? Volvemos al texto, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Aunque para nosotros podría significar lo mismo, ¿cierto? Una plegaria, una oración. Un comentario del Nuevo Testamento nos ofrece una descripción de estas palabras. Plegaria también se traduce como rogativas. Es un ruego que se hace por un beneficio o necesidad específica, y en este contexto, por todos los hombres. Es un ruego por todos los hombres. Oraciones parece indicar esa oración con la cual yo me acerco a Dios con el deseo de conocerle más, de buscar santificación, buscar comunión, y en este contexto llevar ante la presencia de Dios a aquellos por los que estamos orando para pedir su bendición y cuidado. Peticiones. Otra versión lo traduce como súplica, y la imagen es la de aquel que acude a un rey y le suplica una respuesta favorable, y en este contexto en beneficio de otros por los cuales estoy suplicando. Y acciones de gracias es esa oración de agradecimiento a Dios por su gracia, misericordia, bondad y paciencia. La gratitud siempre debe acompañar nuestras oraciones. Leemos un texto, hermanos, que tiene estos aspectos de la oración en Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces, al igual que la iglesia en Éfeso, queridos hermanos, nosotros debemos hacer plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y dice el texto, ¿por quiénes? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Está diciendo el apóstol Pablo que nosotros tenemos que orar por cada una de las personas que pisa este planeta Tierra. Es improbable, porque si no, no terminaríamos nunca. Es muy probable que se esté refiriendo a todo tipo de personas sin hacer diferencia. Recordemos que Timoteo estaba en una lucha con los falsos maestros, los cuales algunos provenían del judaísmo. Y estos falsos maestros que provenían del judaísmo eran exclusivistas en cuanto a su raza. Solo los judíos, no los gentiles.
Por eso Pablo exhorta a orar no solamente por los judíos, sino por todos los hombres. Judíos, gentiles, ricos, pobres, esclavos, libres, reyes, ciudadanos. El alcance de nuestras oraciones debe, hermano, llegar a todos los hombres, debe ser por todos los hombres. Se nos hace fácil muchas veces orar por nuestros cercanos, ¿cierto? Orar por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestra mamá, papá, algún familiar que pide oración, o inclusive por los hermanos que piden oración aquí en la iglesia. Se nos hace fácil, pero nos es muy difícil orar por aquellas personas que nos persiguen, por nuestros enemigos, por aquellos que quizás nos han dañado. Eso nos hace difícil. Leemos en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Entonces la palabra del Señor nos exhorta, queridos hermanos, a orar por todos los hombres. Todos los hombres tienen necesidad de oración. Todos. No hay ninguna persona en el mundo que diga, yo no necesito oración. Todos necesitamos, sea creyente o no lo sea. Y el texto añade en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿Quién era la autoridad en la época en que el apóstol Pablo escribió? Bueno, el cruel perseguidor, el emperador Nerón. Pero aunque fuera muy cruel y malo este perseguidor, este emperador, eso no era una excusa para que la iglesia no orara por él. Leemos en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Es nuestro deber, querida iglesia, orar por nuestras autoridades. En ese contexto era por los reyes, por las autoridades. En nuestro contexto será por nuestro presidente, por los que gobiernan. Y nos guste o no el gobierno de turno, tenemos que orar por él. Tenemos que hacerlo. Podemos orar también por carabineros para que también ejerzan su autoridad con justicia, con integridad. Por todos los que están en autoridad, hermano, ¿para qué? Para que vengan al conocimiento de la verdad. Y el texto dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Ese es el propósito, hermano. Los creyentes, a través de estas oraciones, debemos anhelar, hermano, esta vida pacífica, esta vida digna, piadosa. No tanto por nuestro beneficio personal, no tanto para que nuestra casa esté tranquila, aunque igual es bueno eso, pero más es para que el Evangelio sea propagado más fácilmente. Imagínate en otros lugares donde es prohibido el cristianismo, donde, no sé, el presidente no está de acuerdo con el cristianismo y está prohibido. Es muy difícil que se propague el Evangelio, pero en los lugares donde está la ciudad, el país tranquilo, donde se vive una vida tranquila, se puede propagar más fácilmente el Evangelio. Y por eso nosotros tenemos que anhelar esta vida pacífica, tranquila, piadosa. Somos llamados a sujetarnos a las autoridades. Leemos en Tito 3:1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Ahora, si una autoridad nos demanda y nos pide que desobedezcamos a nuestro Dios, ahí ya no podemos estarle sujetos. Y si nos toca sufrir consecuencias por no obedecer a la autoridad y obedecer a nuestro Dios, tendremos que vivir esas consecuencias y sufrirlas y ser sostenidos en la gracia del Señor. Es muy común, querido hermano, ver en el mundo la rebeldía del orgullo, como las personas no se sujetan a la autoridad. El orgullo y la rebeldía caracteriza a este mundo y podemos ver cómo los jóvenes se rebelan contra sus padres, lo cual es un pecado terrible, cómo se rebelan contra sus profesores, cómo se rebelan en contra todo lo que sea autoridad. Vemos trabajadores en las empresas cómo se rebelan contra sus jefes, contra el presidente, en contra de todo lo que sea autoridad, hermano, y eso no debe pasar con nosotros, hermano. Nosotros debemos anhelar una vida tranquila, pacífica, sosegada, digna, para que así el Evangelio pueda llegar fácilmente a todos los hombres.
Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, cuando nosotros somos obedientes y hacemos estas oraciones, hermanos, para que se arrepientan todos los hombres, para que vengan a Cristo, eso agrada al Señor. Eso es agradable delante del Señor. Mediante estas oraciones nosotros reconocemos también que solo Dios puede traer salvación a las personas. A veces nosotros nos cansamos, hermanos, de orar por otros, porque a veces los vemos como casos perdidos. Pensamos que esta persona, no sé, es muy mala, que no hay posibilidad de que cambie, de que sea alcanzada por el Señor y limitamos nuestras oraciones. Pero para el Señor no hay casos perdidos. Dios puede traer vida a un corazón muerto con la predicación del Evangelio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos orar, hermano, creyendo que Dios puede salvar al menos probable, al que menos pensamos. Versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La oración por todos los hombres, el orar por ellos, debemos tener el deseo de que Dios les salve. Por eso es que cuando nosotros nos toca orar por alguna necesidad física, por salud, oramos para que la persona mejore si está en la voluntad de Dios. Pero el énfasis principal es que esa persona pueda venir al conocimiento de la verdad, para que pueda ser salva, que venga el pleno conocimiento del Evangelio. Lo más probable, nos dice un comentario, que la iglesia en Éfeso había dejado de orar por los perdidos o no estaba orando por los perdidos. Por eso Pablo los exhorta a orar por todos los hombres. ¿Cómo estamos nosotros ahí en ese sentido, querida iglesia? ¿Estamos orando por aquellos que no conocen al Señor? ¿O hemos limitado nuestras oraciones solo para nuestras necesidades? El texto dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí la Escritura usa la palabra todo en sentido general, no literal. Si la usara en sentido literal, tendríamos que afirmar que todos los hombres van a ser salvos. Y por el testimonio de la Escritura sabemos que eso no es así. Entonces la palabra todo es en sentido general y no literal. Pero Dios está llamando, querida iglesia, está llamando a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y si vengan a Cristo, a todos, sin distinción, vengan todos. Y el que se arrepiente va a encontrar salvación en el Señor. ¿Sabemos nosotros quiénes son, quienes responderán en arrepentimiento y fe? No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar por los otros y predicar. Porque Dios quiere, dice el texto, que todos los hombres sean salvos. Y esta palabra quiere, estudiando un poco, expresa el deseo de Dios. La voluntad de deseo de Dios, no la voluntad de decreto de Dios. Por ejemplo, Dios desea que nosotros no pequemos, ¿cierto? Pero nosotros lo hacemos constantemente. Dios desea que crezcamos en santidad, pero muchas veces no nos esforzamos por hacerlo. De la misma manera, Dios desea que los hombres sean salvos, pero sabemos que no todos lo serán. Deben venir en arrepentimiento y fe. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aquí vemos el deseo de Dios de que la gente no perezca, de que todos se salven y vengan al arrepentimiento. Y la segunda parte de este versículo 4 nos muestra el medio, lo que Dios usa para que la gente venga a la salvación. Los hombres deben venir al pleno conocimiento de la verdad. Los hombres deben saber la verdad del Evangelio. El conocimiento del Evangelio, la predicación del Evangelio es lo que Dios usa para salvar a las personas. El hombre debe conocer su estado delante de Dios, debe conocer que está enemistado con Dios, debe entender que va directamente a una condenación eterna, que necesita un Salvador urgentemente y que ese Salvador se llama Jesucristo y que el Señor está llamando a todos los hombres para que vengan a Cristo y se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Dios usa la predicación del Evangelio para traer muertos a vida espiritual. Y esa predicación, hermano, debe estar respaldada con oración, con oración. Muchas veces nosotros concluimos que como el Evangelio es poder, y ciertamente lo es, ¿cierto? El Evangelio es poder de Dios. Si alguien predica el Evangelio, Dios usa la predicación y quiere salvar a una persona, Dios lo va a hacer. Pero muchas veces nosotros usamos eso y decimos, el Evangelio es poder, entonces, ¿para qué voy a orar? Si la predicación es suficiente. Si Dios quiere salvar a alguien, finalmente lo va a hacer, no necesito orar.
Pero eso no es así, queridos hermanos. Yo debo orar al Señor anhelando que la predicación de frutos en quienes lo están oyendo. Y así puedan venir al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento y a la fe. Leemos un texto en Colosenses, capítulo 4, del verso 2 al 9, perdón, del verso 2 al 4. La leeré en la versión NBI. El apóstol Pablo dice a los colosenses: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Mira el verso 4, oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Aquí vemos al gran apóstol Pablo pidiendo que los hermanos oren por él y sus compañeros para que el Señor abra puertas para la predicación y para que él, cuando predicara, lo pudiera hacer de forma clara, de tal manera que la gente pueda entenderlo y puedan venir en arrepentimiento y fe. Al apóstol Pablo vemos pidiendo oración por eso. De la misma manera nosotros, querida iglesia, debemos orar como iglesia, para que domingo tras domingo, cuando nuestro pastor predique o quien le toque predicar, lo haga de forma tan clara que si hay un inconverso, esa persona pueda venir a vida espiritual, pueda comprender el mensaje y pueda ser salvo. Esa debe ser la dirección de nuestras oraciones, que la gente pueda entender el mensaje y pueda ser salvada. La oración y la palabra, queridos hermanos, deben estar siempre juntas. ¿Y por qué es tan urgente, hermanos, que oremos a Dios por los perdidos? ¿Por qué es tan urgente que nosotros hagamos estas oraciones? Leemos en el versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Aquí el apóstol Pablo declara una verdad trascendental, hermano, una verdad absoluta. Y esta verdad es que hay un solo Dios. No hay otros dioses, hay uno solo. Uno solo. Leemos en Oseas capítulo 13, verso 4. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Isaías 46, versículo 4. Acuérdate de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Hay un solo Dios, queridos hermanos. Veo en el mundo como la gente se hace ideas de Dios, ideas propias, y no conocen al Dios de la Escritura. Y piensan que Dios pudiera responderle ciertas oraciones o que Dios pudiera hacer cierta u otra cosa. Y es porque no conocen al Dios de las Escrituras. Pero la verdad es que hay un solo Dios, hermano, y si una persona no se salva por este único Dios, no podrá ser salvo. Por eso es importante que nosotros oremos por todos los hombres, por todas las personas, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que puedan conocer a este único Dios que les puede salvar. Por eso Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso a orar al único Dios, para que solo este único Dios que se nos revela en las Escrituras pueda salvar a las personas. También nos dice el texto que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay uno solo que puede mediar entre un Dios santo, lleno de santidad y de justicia, y entre hombres pecadores, viles. Existe solo uno que puede quitar la enemistad entre Dios y los hombres, que puede traer reconciliación. Solo uno que pudo satisfacer la perfecta justicia de Dios y vivir esa vida perfecta que tú no puedes vivir, que yo no puedo vivir. Existe solo un camino, hermano, que conduce a Dios. No existen muchos caminos, existe solo uno, y ese camino se llama Jesucristo. Y no hay más. Leemos en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso es de suma urgencia, queridos hermanos, que como iglesia hagamos oraciones, plegarias, rogativas por todos los hombres, para que puedan venir al conocimiento de la verdad y conocer a este único Dios y al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y puedan tener salvación. El alcance de nuestras oraciones, como le llamé al título de esta predicación, tiene consecuencias eternas, queridos hermanos.
Y nos dice el verso 6, con respecto a Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Jesucristo se dio a sí mismo voluntariamente, ofreció su vida para salvar a pecadores. No tenía que hacerlo, pero lo hizo en su voluntad libre, lo hizo por amor. Leemos en Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y añade el 17 y el 18, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo se dio en rescate por todo tipo de personas, hermanos, de todo el mundo. La palabra todo, una vez más, se usa en sentido general y no literal. Se dio por judíos, por gentiles, por ricos, por pobres, por los reyes, por los ciudadanos, por gente de todos los países, quien sea. Hay hombres de todos los lugares en el mundo. Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que orar por ¿quiénes? ¿Por algunos? No, por todos los hombres, sin distinción. Porque Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres, nos dice el texto. Y su sacrificio, hermano, fue eficaz y suficiente para salvar, para traer salvación a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe a sus pies. Todo aquel que venga en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo tendrá salvación. Lo podemos asegurar por la palabra, que el Señor no le echará fuera. ¿Sabemos nosotros quiénes son? No lo sabemos. Por eso es que debemos orar por todos los hombres, sin distinción, y predicarle a todos los hombres. El verso 7 dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí Pablo está dejando en claro que la salvación no era solo para los judíos, sino también para los gentiles, para todo tipo de personas de todo el mundo. Y una muestra de ello es que él fue constituido predicador, apóstol, ¿para quién? Para los gentiles, quienes constituyen la mayor parte de la población en el mundo, en los cuales estamos nosotros también. La salvación no es solamente para los judíos, sino para todos, hermanos, para los gentiles, para todo tipo de personas de todo el mundo. Para el que tú menos piensas, ese puede ser salvo si se arrepiente delante del Señor. Por eso era importante que la iglesia en Éfeso orara por todos los hombres, para que estos hombres vinieran al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y este Dios está llamando a todos los hombres a que vengan y se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Que el contenido de lo que Pablo enseñaba están en las dos últimas palabras de este verso 7, fe y verdad. La traducción Dios habla hoy nos da una idea más clara del versículo 7. Dice, para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad, a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que orar por todos los hombres, y es lo que he tratado de enfatizar en este tema, en esta predicación, que nuestro deber como iglesia es orar por todos sin distinción, porque Dios está llamando a todos los hombres de todos los lugares para que sean salvos. Judíos, gentiles, como dije, ricos, pobres, amigos, pero también por nuestros enemigos. Por quienes nos ofenden, por quienes nos han dañado. Por los hermanos en la fe debemos orar, pero mucho más por aquellos que no conocen al Señor, por los que están perdidos. Nuestro deber como iglesia es orar. ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, tenemos que arrepentirnos y tenemos que empezar a orar como iglesia en esa dirección. Debemos predicarle también a todo tipo de personas. A veces nosotros juzgamos según las apariencias. Decimos, sí, por este voy a orar, porque este tiene como... Yo escuchaba a personas, me da risa, y dice, este tiene como pasta, como que tiene pinta para ser cristiano. Es como bueno y este podría ser cristiano. Lo es cierto que el hombre más bueno que tú puedas conocer, si no está en Cristo, va directamente a una condenación eterna. Al igual que el hombre más malo que está en el pecado, inmerso ahí, haciendo lo malo, irá a una condenación eterna si no viene a Cristo. Por eso nosotros tenemos que orar por todos los hombres sin distinción, para que el Señor, si es su voluntad, les salve. Una vez más, no sabemos quiénes son, quiénes responderán, pero nuestro deber como iglesia es orar por todos los hombres. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios que los hombres se salven. Dios por naturaleza es un Dios salvador.
amoroso, misericordioso, que se compadece del hombre pecador. Entonces nosotros tenemos que orar para que vengan al conocimiento de la verdad. Ya concluyendo, queridos hermanos, el versículo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Por el contexto, estas oraciones apuntan a oraciones congregacionales, a oraciones públicas, a oraciones evangelísticas. La frase en todo lugar no significa, cuando la palabra dice quiero que en todo lugar oren, no se está refiriendo literalmente en todo lugar. No es que yo pueda estar en mi trabajo y a media jornada a las 10 de la mañana pueda parar y dejar mi herramienta ahí y ponerme a orar y decir no, el Señor quiere que yo ore en todo lugar. No es lo que está diciendo el texto. Es muy probable que se refiera a los diversos lugares de reunión de la iglesia, donde la iglesia se reunía para orar, donde todos se juntaban para hacer oraciones públicas, oraciones congregacionales. Y dice, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Aquí quiero leer un comentario consultado con respecto donde dice los hombres oren. En el lenguaje original del Nuevo Testamento hay dos palabras que se pueden traducir hombres. Una significa humanidad en general y la otra significa hombre en contraste con la mujer. La palabra empleada aquí es la segunda. La instrucción del apóstol Pablo es que la oración pública sea conducida por los hombres y no por las mujeres, y significa todos los hombres, no solo los ancianos. Dios ha dado a los hombres, queridos hermanos, querida iglesia, el liderazgo de la iglesia. El Señor ha dado a los hombres el liderazgo de la iglesia, de la familia. Y entendemos esto por lo que se nos revela en las Escrituras. Y leemos en esta misma carta, unos versículos más abajo, unos versículos más adelante, en el verso 12, Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Con esto no estamos diciendo que la mujer no puede orar, obviamente, la mujer debe orar, al igual que cualquier otro creyente. Lo que estamos diciendo aquí es que quienes deben dirigir las oraciones congregacionales, las oraciones públicas, deben ser los hombres. Y el versículo 13, Pablo da el argumento. Dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y ese es el argumento. El hombre y la mujer tienen el mismo valor, la misma dignidad delante de Dios, pero tenemos diferentes roles. Y el argumento de Pablo apunta a la creación, al diseño de Dios. Adán fue creado primero y después Eva. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros los varones tenemos la responsabilidad, el desafío y tenemos que ser valientes también para cumplir el rol que Dios nos ha dado en la iglesia, en la familia. De la misma manera, las mujeres también tienen la responsabilidad y tienen que cumplir con la tarea que Dios les ha encomendado. Y termina el versículo 8, donde dice, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Pablo está apuntando no tanto a lo exterior, a la postura de la oración, a levantar las manos o no, sino que está apuntando más a lo interior. Aunque yo pensando pudiera tener una aplicación también. No es que yo vaya a estar orando, dirigiendo una oración y pueda estar con una actitud de indiferencia o estar orando así. No, yo tengo que tener una actitud reverente. Por eso dice que los hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda. Pablo está apuntando más a lo interior, a una vida santa, sin ira ni discusiones. Y eso debe caracterizar a todos los creyentes, hermano. A todos los creyentes. Especialmente a todos los que dirigen oraciones públicas. Una vida santa, levantar manos santas sin ira ni discusiones. Bueno, querido hermano, a modo de conclusión, debemos orar al único Dios por todos los hombres para que sean salvos por la gracia abundante del único Dios y por la fe en el único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Orar para que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Dios, que tú puedas aplicar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Con todas las limitancias del predicador, oro para que tú, Dios mío, puedas traer aplicaciones a nuestra vida, que tú nos enseñes, Señor, a orar constantemente, Señor, que si no lo estamos haciendo, a poder arrepentirnos, Dios mío. Ayúdanos a orar por todos los hombres, Señor, sin distinción. Anhelar, Dios mío, que la gente te conozca.
anhelar que la gente venga al conocimiento de tu verdad, del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.